La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. Quiero robarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Héctor el Chinche Ulloa, algunos lo recuerdan por su personaje de televisión de los años 80, Don Chinche. Más adelante vamos a saber por qué una canción tan exitosa, compuesta por Héctor Ulloa, no dio la trascendencia para algunos, para otros fue más importante y no se quedó componiendo más música. México, boleros, más música mexicana, instrumental internacional, andina colombiana, y me encuentro con algo muy curioso. Desde luego con el saludo de don Augusto nuevamente, bienvenido a estos especiales. Música antigua, ¿es una manera más elegante de llamar a la música vieja o son totalmente diferentes? No, prácticamente es lo mismo. Es decir, nosotros le dábamos mucha trascendencia hace unos años a la música antigua o la música añeja, porque tuvimos la fortuna de ver desfilar por Medellín, la meca de la industria discográfica, a grandes valores que se dedicaron a desempolvar los viejitos. Entonces se quedó música antigua. ¿Aproximadamente qué décadas estamos hablando, que se pueda decir de qué año a qué año música antigua y ya podemos llamarla música moderna? Yo diría que de los 30 más o menos adelante, inclusive no antes, porque recordemos que los Cuyos son una agrupación de 1927. Dentro de toda esta colección musical, don Augusto, en promedio, ¿cuántos discos, LPs, casetes, videocasetes puede tener la Casa Museo? Bueno, empecemos con el género más popular para nosotros los melómanos, como él es el long play o acetato. En este formato hay alrededor de unos 15.000 unidades. En discos de 78 revoluciones por minuto hay aproximadamente 8.000 discos. Sigue los discos de 45 revoluciones por minuto, hay unos 3.000. En casetes hay por ahí unos 3.000. En compa hay unos 2.500 aproximadamente. Y una colección que yo quiero mucho, que es la de los años 40, más o menos al 45, que son discos de 33 revoluciones por minuto, pero el diámetro es de 16 pulgadas. Hablando en pulgadas, esos discos que yo valoro tanto por su historia, tienen 16 pulgadas, los LPs de 6 temas por cada lado tienen 12, y otro formato que también vino con la velocidad de 33 tiene 7 pulgadas de diámetro. Antes de iniciar el programa, estábamos hablando de Héctor el Chinche Ulloa. 5 centavitos es una pieza musical invaluable. ¿Por qué él no se dedicó más a la música dentro del conocimiento que usted tenga sobre él y se conoció más fue como humorista y no como compositor? Pero es que ahora lo decías en el programa anterior, la gente por placer de componer. ¿Qué hacía Francisco Paredes Herrera como profesión? Musicalizar temas, y por eso nos dejó 850 temas. Estos tipos se basaban en su inspiración por cualquier motivo, y yo diría que entre comillas para ellos era lo mismo que sonara o no sonara, se daban la satisfacción de tener un tema grabado. A don Augusto, el poeta que hablábamos ahora también, hizo sus poemas, pero nunca pensó que grandes hombres y grandes mujeres de la canción los iban a musicalizar. Los iban a musicalizar. Como dicen los jueces, la verdad únicamente o toda la verdad de todas estas colecciones musicales, ¿usted ha escuchado canción por canción, las identifica, o hay muchos temas que todavía dice, hombre, yo los tengo y no sabía que los tenía? No, decir que yo he escuchado toda la música, no. Cuando uno se mete a este arte o a este oficio o a esta goma, uno quiere satisfacer el amigo, el familiar, el oyente. Yo me metí en el asunto del bar porque yo quería, al tener 50 años, tener un bar para disfrutar con mis amigos y mis clientes y mi familia y mi gente, que debía tener de todo. Usted va a unos restaurantes, los hay especializados en paella,
pero por ejemplo en un pueblo, un restaurante especializado, difícil puede tener éxito. Y para uno es muy duro decirle, hombre, ¿vos tenés tango? No, yo no tengo tangos. ¿Tenés bolero? No, yo no tengo bolero. Entonces es muy rico, porque como yo manejo tanto el síndrome de la nostalgia, ¿tu papá oía tangos? Sí, Hugo, aquí está esos tangos. ¿El papá de Alejo escucha boleros o escuchaba? Sí, aquí hay boleros. Entonces uno se mete en este campo y yo diría que dentro de los long play hay música de muchos países. Aquí hay música de México, música de Colombia no puede faltar, de todos los países latinos, hay acetatos de Australia, hay acetatos de Corea del Sur, hay acetatos de Rusia, de la China, bueno, de un sinnúmero de países, yo creo que poquitos quedan faltando. Hace muchos años que no teníamos la oportunidad de conocer diferentes ritmos o géneros musicales. Ahora por la inclusión de la internet y de las plataformas digitales podemos llegar a emisoras y a conocer géneros musicales de otros países. Y esa es una invitación que hacemos para que busquen más allá y escuchen música europea, música africana, música asiática, música australiana, de todos los géneros, y nos vamos a encontrar con muchas joyas. Don Augusto, ¿qué tal si empezamos a escuchar precisamente música? Aparte de algunas de esas canciones, de esas interpretaciones musicales que usted tiene acá en esta colección, que reiteramos la invitación, dominicanos, extranjeros, foráneos, vengan a Santo Domingo. Y cuando vengan a Santo Domingo no se pueden ir sin conocer la Casa Museo de la Música. Se van a llevar primero una grata compañía, alguien que les va a enseñar, les va a dar a conocer, les va a abrir las puertas de su hogar para saber de música, deleitarlos y complacerlos. Y segundo, la música que los va a acompañar por siempre. Don Augusto, empecemos a escuchar música. Sí, empecemos con música andina colombiana y empecemos con agrupaciones de no hace muchos años, como es el grupo Nueva Gente, 3 muchachos ganadores varias veces del Festival Mono Núñez, y como he insistido, la música hay que escucharla y no oírla. De malgastar el tiempo en oírla, es mejor aprovechar otro momento. Y generalmente la música andina colombiana, vocalizada, tiene muchos mensajes. Y muy interesante comenzar con este género, porque cuando muchas personas escuchan hablar de música andina, lo decíamos extra micrófono, se remontan a de Ipiales, lo que tiene que ver con el cono sur del continente, Bolivia, Perú, parte de Chile, Argentina, pero nunca muchos dicen música andina colombiana, y es precisamente lo que vamos a escuchar el día de hoy. Claro, lo que pasa es que recordemos que Colombia tiene 3 cordilleras, y en esas 3 cordilleras ha habido mucho valor y mucha inspiración musical. Precisamente, oigamos un tema que para mí es muy lindo, porque recuerda a esas parejas de enamorados, recordamos la tradición de los pueblos, con todo respeto, que es ir a misa de 12. Pero resulta que a mí me pasó cuando estaba joven, de saber que mi novia iba para misa de 7 a X parte. Allá estaba el hombre parqueado esperándola. En este momento escuchemos del grupo Nueva Gente un tema que se llama Después de la Misa, de un compositor que se llama Augusto Polo Campos. Pero entonces sacamos la inferencia que se iba a misa era por estar con la niña, no precisamente no por ir a misa, escuchar al padre y el sermón. Los toques hermosísimos. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza. Reinarás en el altar del alma mía. ¿Qué particularidad en la instrumentación tiene esta música para llamarla música andina colombiana? Tiple y guitarra. Por excelencia. No hay más. Ahí no hay ningún acompañamiento, ¿verdad? Tiple y guitarra. Guitarra puntera, guitarra acompañante y tiple. Ahí no hay más. Entonces, yo dejo a gusto de los televidentes que se deleiten con estas bellezas. Escuchemos.
porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 iré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tu paso. Afortunadamente el amor siempre va a ser igual, va a estar ahí década tras década, nos amamos, nos enamoramos, sufrimos al perder al ser amado y siempre van a llegar los recuerdos y la nostalgia. La música es una experiencia de amor que vale la pena vivir. Es la frase que me acompaña hace muchos años. Queremos el papá, queremos los abuelos, queremos los amigos, queremos el colegio, queremos nuestra finca, nuestro pueblo. Siempre hay amor, en mayor o menor magnitud, pero siempre hay amor. Y es innato que no esté unida la música al recuerdo. Usted va en un bus y pasa por una casa, esa casa le recuerda, inmediatamente lo lleva a una canción y eso es cíclico. Siempre regresamos al punto de partida, todo lo enlaza. ¿Qué tal, don Augusto, si escuchamos otras piezas musicales? Bueno, escuchemos ahora algo muy bonito de Fulgencio García, que es creo que es un compositor de El Fresno, Tolima, algo muy bonito porque también hay que tener en cuenta que nuestra música colombiana ocupa un gran espacio en la música instrumental. Vamos a escuchar música colombiana instrumental de Fulgencio García. Es un pasillo que se llama La Gata Golosa. Y cuando uno escucha La Gata Golosa, se remonta a esa Bogotá santafereña por allá de principios de siglo, donde la gente cachaca se reunía a tomar el café a las 4 de la tarde, a comer bizcochos y a escuchar música. Exactamente. ¿Por qué eso de Gata Golosa, don Augusto? Hombre, pues yo de los compositores espero cualquier cosa. Así como de los pintores. ¿Por qué Pesares? ¿Por qué Navidad Negra? ¿Por qué Tú y Yo? No. El aguacate, un tema emblemático del Ecuador. Escuchen esa canción. Por ninguna parte le aparece el aguacate. Por ningún lado dice la canción mujer y uno escucha toda la canción y por ninguna parte. Resulta que en una ocasión que estuve en Cuba me conseguí un libro de un trabajo investigativo de una niña de Ecuador y habla de que César Guerrero, el compositor de ese tema, explica que él compuso ese tema. ¿Por qué? Porque dice la historia, en el momento que él estaba componiendo ese tema le cayó un aguacate encima. Vaya a saber. Nada que ver con la o segundo, aguacate en el Ecuador, vulgarmente hablando, es pendejo, tonto. Y los que a veces nos hemos enamorado fuertemente, volvemos pendejos por el amor, afortunadamente, ¿cierto? Entonces uno no sabe que a lo mejor pues alguna mujer en estos días, investigando con Edgar Caballero Elías, un gran amigo de Ciénaga, primo de Ramón Ropaín, uno que fue pianista de Pacho Galán, me decía: Augusto, ¿tú sabes la composición de Cosita Linda? No. Pacho Galán se va a vivir a Medellín en los años 57-58 y se va a vivir a la casa de Ramón Ropaín, que tenía trabajo en Medellín musicalmente hablando. Ramón tenía una niña de 5 años. Pacho, en su ternura, la niña se levantaba: hola, Cosita Linda. Ahí está el tema. Ahí está la canción y el nombre de la canción. José Benito Barros Palomino, en 1991, en el banco, sentado, parado hablando con él a orillas del río Magdalena. Yo no me canso de alabarme esa dicha que tuve. Maestro, ¿cómo compuso Pesares? Casa Museo de la Música Argemiro de Jesús García Meneses, Santo Domingo, Antioquia.
Cuando se habla de por qué el nombre de una composición, los compositores nos salen con unas sorpresas muy grandes. Cuando yo tuve la dicha y la fortuna de estar con José Benito Barros Palomino en el banco, en su casa y al pie del río Magdalena, año 1991, le pregunté por Pesares, que es un tema demasiado bonito, es composición suya. El hombre fue bastante enamorado, tuvo como 3 o 4 relaciones, una de ellas muy tormentosa. Entonces se inspiró cuando en una discusión con su señora, él le dijo, ¿tú qué me has dejado? Pesares, discusiones, pesares, en fin. Entonces uno no sabe los nombres de la musa, de la inspiración. ¿Por qué les da? Porque, por ejemplo, lo decíamos en un programa anterior que sería muy rico que en las diferentes facultades y más relacionadas con el arte o en los colegios vieran una materia que se llamase apreciación musical. Porque ¿cuántas veces han interpretado la múcura? La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. ¿Y qué es una múcura? Para los que no saben. Entonces, hombre, interpretamos una canción y muchas veces no sabemos qué es eso. O las acacias. ¿Qué será una acacia? ¿Dónde se siembra una acacia? ¿Dónde podemos ver una acacia? Yo me lleno de alegría cuando aquí viene un joven interesado en la música. Hay un tema muy lindo, mi pueblo natal, ahora que veo una carátula de Nietzsche. Hombre, ustedes se han puesto a analizar, a estudiar qué es mi pueblo natal. Cuando Jairo Varela, llegando a su tierra natal, mira esa hermosura para su gusto y compone ese tema. ¿Quién no tiene pueblo natal? Entonces mire cómo se internacionaliza la música. ¿Ya? Hace poquito hice una tertulia para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín sobre música colombiana interpretada por orquestas o cantantes extranjeros y tuvimos el gusto de escuchar La Camisa Negra en ruso. Hasta allá llegó La Camisa Negra. Hay una versión de Pueblito Viejo en chino. Claro, de una china, ahí la presentamos. Sí. Entonces, esa es la música, trasciende fronteras, llena espacios, llena sentimientos. Es que la música no es que uno la oiga, uno la escucha, vibra con ella. Acabamos de escuchar precisamente La Gata Golosa. ¿Con qué otro tema continuamos, don Augusto? Bueno, vámonos para México. Vámonos. México nos dejó muchas cosas y sobre todo un cantante como fue Antonio Aguilar, que era un hombre enamorado de los caballos, importador en México de sus caballos de rodeo y todas esas cosas. Y cojamos al azar porque para mí todos los temas son buenos, ¿no? De todos los artistas mexicanos, don Augusto, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Pedro Vargas, ¿cuáles eran del pueblo y cuáles eran de la élite de la época? Que no llegaban a todos ellos. De la élite yo diría que Pedro Vargas, el tenor de las Américas, un hombre muy grande. Guti Cárdenas, yucateco, compositor de música romántica enorme. Cuco Sánchez, de pronto era un tipo demasiado elitista en la interpretación, ¿cierto? Antonio Vibriesca, la guitarra sublime. Pueblo, José Alfredo Jiménez, yo lo admiro, me le quito el sombrero, el compositor más grande que ha tenido México en la música como tal ranchera, sin olvidar la música romántica, que no hay nada que hacer. Don Agustín Lara, con el don. Porque en el cine, sin ir muy lejos y sin temor a equivocarme, doña María Félix era intocable. Claro. Era la diva de divas. Esa es composición de Agustín Lara. Y ese era un loco. Agustín Lara, si alguien se ha metido a estudiar la vida de Agustín Lara compone María Bonita. En homenaje a María Félix. En homenaje a María Félix, porque ellos tuvieron su relación. Y cómo es que este loco contrata un camión, monta su piano, sin estrenar la canción, e invita a Pedro Vargas a que vayan al balcón de la casa de María Félix. Entonces imagina qué siente una mujer como María Félix, bien bonita, bien apetecida, de que su pretendiente vaya y le lleve su propia composición. Me traigo a colación un tema también muy lindo del símbolo de la amistad. Arturo García, un gran amigo ganadero de ovejas, y don Lucho Bermúdez. Lucho era gran amigo de Arturo García, un hombre muy bondadoso, como lo dice en la canción. Este hombre en Carmen de Bolívar compone Arturo García, que llama El Porro,
y le dice a la orquesta, vamos para Ovejas, y le estrena en la casa a esa belleza de Porro. Son actos sublimes que tienen los compositores. Además, porque lo decíamos en el programa anterior, que a veces todo eso que refleja el artista como persona, como ser humano, hasta dónde lo hace solamente por imagen. Han dicho algunos que lo que proyectaba Mario Moreno Cantinflas estaba mucho más allá de lo que realmente era como persona. El humorista, el actor no tenía nada que ver con la persona, con el ser humano. Claro. Sin ofender a las personas que puedan admirar a Cantinflas, pero decían que era arrogante, pretencioso y que reflejaba una imagen ante los demás donde realmente no era la imagen de él. María Félix se mostraba como era, una mujer altiva, orgullosa, arrogante, además porque bonita, sin decir que porque una persona sea importante tenga que ser todo ello, pero ella tenía por qué serlo. Además porque en esa época del cine mexicano, del cine de oro mexicano, ella era la estrella. Claro. Ella era la estrella. Continuemos, don Augusto, con estas. Digamos a Antonio Aguilar, y un tema muy bonito. Este sí, la ranchera. Yo soy el aventurero. Estos artistas, don Augusto, alcanzaron a imaginarse la trascendencia que iban a tener no solo en su país, sino en el mundo y generación tras generación. No. Es que de ahí la trascendencia y la importancia que yo le doy a la música. Es que nosotros estamos arrastrando la historia. Esta canción es un himno. Claro. Y lo mismo que Cambalache y muchos temas emblemáticos. Yo tengo una próxima tertulia con canciones extranjeras que han calado hondo en Colombia. ¿Quién no ha oído La Comparsita? Y era de un compositor uruguayo popularizada en Argentina. ¿Quién no ha oído Caballo Viejo de Simón Díaz? Venezolana y de arraigo popular acá y en Cuba y en muchos otros países. Y hasta telenovela se le hizo protagonizada por Carlos Muñoz en los 80. Exacto. Entonces, ellos nunca se imaginaron eso. Entonces, una canción como estas, y en Colombia, sabemos que rumba, baile, parranda que se respete, inicia con música tropical y tipo 4 o 5 de la mañana, al son del trago, esta canción, imposible que no suene. Y todo y la gente se compenetra. Exacto. Y gritándola y cantándola a todo pecho. Exacto. Entonces él era del pueblo y para totalmente el pueblo. Él vino a Girardota. Sí. Cuando existía un estadero muy famoso de caballos de paso que llamaba La Rinconada, él venía a Girardota a compartir y a comprar caballos para su finca o su hacienda allá. ¿Qué sabemos de él? Una corta biografía de la vida del artista. Pues hombre, él tuvo otro hermano muy interesante, poco conocido, no gozó de la fama y el apoyo, o de pronto no tenía ese swing, ese arraigo entre la clase popular, que era Luis Aguilar. Fue más elitista. Un hombre que estuvo muy dedicado en otro tiempo, cuando había esa afición tan grande por los toros de Lidia, él tenía un grupo de rodeo. Él venía a cantar, que era una insignia, y a aprovecharse de la capacidad de los mexicanos para hacer rodeo. Y este tipo fue del paquete, digámoslo así, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, de todos estos charros, de Miguel Aceves Mejía. Los charros mexicanos. Los charros. Pues Miguel Aceves Mejía con su famoso lunar. Mientras vamos escuchando otras canciones, recordemos lo que hablamos en programas anteriores, y es que entre 1940 y 1951, cuando se da el auge de la música mexicana, de la época de oro del cine mexicano, había esa particularidad: se integraron la música y la actuación. De ahí que Pedro Infante hizo una innumerable cantidad de películas. Claro, porque es que el cine era mudo. El cine, en la época de los 30 el cine era mudo, y recordemos, yo me meto mucho en ese tema, cuando en el año 32 llegan las hermanas Padilla con sus canciones a Medellín, sobre todo a Medellín, que era el auge de la industria discográfica. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el gobierno? Cerremos importación de música de Argentina y de México.
Démosle auge, aquí hay fábricas de discos, démosle auge, démosle espacio a los duetos femeninos antioqueños, como los tuvo también México en su momento. México en su momento. Exactamente. ¿Continuamos, don Augusto, con México o nos vamos para otro país? No, vámonos para la música instrumental internacional. Los violines mensajeros, que se dedicaban a interpretar música estilizada, música clásica, perdón, música instrumental, y acá tenemos un grupo de violines. Como recorderis para nuestros televidentes y que está unido también a la historia de la radio, cuando llega FM, frecuencia modulada, a nuestro país, era precisamente solo para emisoras de corte de música estilizada, música instrumental. De hecho, los radios venían con AM, y los que tenían la posibilidad de comprar radios con AM y FM era porque tenían el poder adquisitivo de hacerlo, y era para escuchar música estilizada. Música instrumental, música clásica. Música ambiental, música ambiental, que muchos recordarán a un Frank Purcell, por ejemplo. Sí, claro. A Frank Purcell. La orquesta francesa. Exactamente. Y esta música que ambientaba los restaurantes y los clubes de las grandes ciudades. Claro, claro, y que inclusive, yo no recuerdo cómo era que llamaba por ahí en los años 70, una compañía que se dedicaba a instalar música ambiental en las empresas, en los bancos, para que sus empleados tuvieran más confort, más tranquilidad, más estado de concentración. Entonces este, por ejemplo, es un grupo de violines. Ahora pasemos a una época muy buena, la famosa salsa. Y es que precisamente, por ejemplo, viniéndonos hacia los 80, 90, el piano de Richard Clayderman, ¿cuánta gente no enamoró con Amor se escribe con A? O Balada para Adelina. Se enamoraron con esas músicas, y era música instrumental. Y tú dices algo muy interesante, y para los que saben de piano, Richard Clayderman fue considerado de los pésimos pianistas, instrumentalmente hablando, pero para nosotros suena muy bueno. Y ahora, pero tenía una particularidad, tenía imagen, y eso unido a la imagen y a la interpretación de los dedos. Exactamente. Lo que decíamos con Claudia Colombia. Y Julio Iglesias, dice que es de los cantantes más malos que ha habido. Pero ¿cuánto no grabó Julio Iglesias? De Lucía Méndez, mexicana, se dice que canta horrible, pero es bonita y actriz destacada. Entonces una cosa le tapó la otra. Salsa. Un tema muy interesante, la salsa. ¿Qué porcentaje de la salsa es nuestra, es colombiana? ¿O es tomada de otros países? No, esto es tomado de otros países. Este término, es que dicen los músicos que la salsa como tal no existe. El ritmo como tal no. La negra de la que hablábamos ahora, en alguna presentación gritó ¡salsa! Y se quedó así. Ya se quedó salsa. Son fusiones y mezclas. Son fusiones. Así como uno oye la música colombiana en fusión, como oímos, por ejemplo, a Herencia Timbiquí haciendo la música de Marimba del Pacífico, y fusiona con temas de salsa, con cualquier otra cosa. ¿Qué pasó? Una de mis orquestas favoritas era una orquesta del año 39 que todavía existe, la Orquesta Aragón de Cuba. Orquesta del año 39 con unos clásicos. Y en un libro que me llegó hace unos 2 años de Cuba, hablaba el director de que estaban tocando tango cha-cha-cha. Pero ¿qué pasa? El mismo director dice, si nosotros seguimos encasillados, mire lo importante, en la música de Cuba de la época de los 30, 40, 50, 60, la juventud no nos oye. Y los viejitos todos los días vamos a ir saliendo. Entonces, por eso lo del cha-cha-cha. Entonces, un concierto de un aforo de 2.000 personas, si la Aragón se dedica a cantar solamente lo viejo, irán 500, pero le quitamos el espacio de que 1.500 jóvenes se encaprichen, se encariñen de la música cubana. ¿Podemos decir que Nietzsche fue la máxima representación de la música salsa en Colombia? Para mí sí. Para mí Nietzsche es un dios, en el sentido peyorativo, Varela, obviamente. Sí. Un señor que posicionó la salsa en Colombia en su máxima expresión, para mí.
seguimos yendo a Nietzsche. Guayacán. Guayacán Orquesta. Y sin ser caleños, todos en este país, los que bailan o los que más o menos intentamos bailar o cantar, hemos interpretado Cali Pachanguero. Claro. En cualquier época del año. Y no era Cali. Exactamente. Entonces, desafortunadamente el ser humano, considero yo, esta es una apreciación personal, cometemos muchos errores. El amigo Jairo Varela, con el cual tuve tiempo de conocerlo en Cali, conocer su estudio discográfico, eso era un monstruo por la época. Se dejó tocar de la clase emergente y eso es lo que le causó muchos dolores de cabeza, le causó un infarto y le causó la muerte, decía yo. Pero me le quito el sombrero a Jairo Varela y la orquesta de Nietzsche. Hace varios años tuve la ocasión de estar en Quinchía, Risaralda, hablando con Javier Aponzá, un afrodescendiente trompetista de Nietzsche. Espectacular hablar con ese tipo y espectacular verlo. Y la orquesta Nietzsche, como salsa en Colombia, yo creo que no vuelve. Con esta canción nos despedimos en el día de hoy, porque esta historia apenas comienza. Hasta pronto. El anterior programa fue realizado con una finalidad educativa y no comercial. Dominicano TV, una costumbre para ver.